Mao fue un dictador chino, autor, por así decirlo, de más de 20 millones de asesinatos. Dictador chino que generó la revolución cultural en 1960, un hombre que tuvo muchísimo poder y muchísima fuerza a partir de una serie de estrategias. Y una estrategia clave en él se llamó la guerra contra los cuatro viejos. Esa guerra contra los cuatro viejos era la guerra contra, decía él, las viejas costumbres, la vieja cultura, los viejos hábitos y las viejas ideas. Este hombre quería una revolución cultural. Y en medio de esa revolución cultural lo que le interesaba era romper con el pasado. Nada más acabamos de mencionar a Confucio. Confucio fue un pensador fundamental para la civilización china, y no solo China, también trascendió pues, a muchas otras civilizaciones asiáticas. Y lo interesante de este hombre es que el confucianismo llegó a ser la filosofía oficial del Estado chino hasta los 1960, hasta la revolución cultural de Mao. Cuando llega Mao, Mao propone romper con todo eso, romper con la filosofía anterior, romper con todo lo que la gente pensaba, cambiar la mente de la gente. Y entonces introducir nuevas palabras, y para hacerlo crearon un libro. El Estado chino crea un libro con todos los textos y discursos de él, llamado el Pequeño Libro Rojo. El Pequeño Libro Rojo dicen que es el segundo libro más publicado después de la Biblia. Es un libro que se ha impreso más de 900 millones de veces. Es un libro que ha impactado, que ha cambiado, incluso a manera de ingeniería, ha planificado una nueva sociedad y civilización y cultura en China. Ese libro ha sido introducido con el propósito de romper con lo anterior. Esto es parte de toda una estrategia. Y ese libro decía que hay ideas que políticamente son correctas y ideas que políticamente son incorrectas. Y entonces se empieza a introducir la idea no de lo que sea correcto por sí mismo, porque se adecue a las cosas, sino que sea correcto porque favorezca a la doctrina del régimen, a la doctrina del Estado, a la doctrina política. Y luego de eso empezaron una serie de, bueno, también otros ideólogos que fueron claves en todo este proceso. Aquí podríamos decir que este es el primer intento de una izquierda vieja. Pensemos incluso en Lenin. Lenin en la revolución bolchevique tiene mucho de esto. Él tenía una estrategia política que él mismo reconocía. Él le llamaba mentiras contra las almas, violencia contra los cuerpos. Mentiras contra las almas y violencia contra los cuerpos. Era un intento de usar nuevas palabras y usar nuevos mensajes y una retórica nueva para así cambiarla. Lo impresionante de esto es que un hombre como Lenin, comunista, crea un periódico o un medio de comunicación oficial al que le pone el nombre de Pravda. Pravda en ruso significa verdad. Lo interesante de esto es, le llamaban verdad aquello que era propio del Estado. Existía una verdad oficial, una verdad estatal, distinta a la verdad real. Y era el mensaje propio del Estado. Si ustedes se ven, por ejemplo, Chernobyl, esta serie que se hizo muy famosa de HBO, uno ahí descubre precisamente cómo la mentira es funcional a todo gobierno, a todo Estado totalitario. El totalitarismo necesita la mentira para sobrevivir, para su supervivencia. Pero el problema es que no es lo mismo la, entre comillas, verdad estatal que la verdad real, la verdad objetiva. Y la verdad objetiva era la contaminación que estaba generando esa planta en Chernóbil y todo el daño que hizo, a pesar de que el Estado tenía un discurso y una propaganda y unas palabras que adecuaba para sus propósitos políticos. Lenin fue un hombre muy táctico y muy estratégico en el uso de las palabras. Tan es así que hay un fenómeno clave en el uso de las palabras que se le llama la deshumanización semántica. La deshumanización semántica es utilizar las palabras para arrebatarle la humanidad a las personas, especialmente a los enemigos políticos. Esto lo usaron muchísimo los nazis, por ejemplo. Los nazis fueron muy astutos en esto. Hitler, por ejemplo, nunca le llamó genocidio ni homicidio a lo que se le practicaba, por ejemplo, a su estrategia de eliminación y erradicación de la población judía. Siempre le llamó la solución final. Y siempre cuando se hablaba en términos de la solución final, como una estrategia y como un trabajo que se hacía. La solución final al problema judío, llamaba él. Y así luego todos sus soldados, uno lo ve por ejemplo en este libro de Hannah Arendt, el libro se llama Eichmann en Jerusalén, donde habla de un soldado
Adolf Eichmann, que fue sometido a un juicio, y ahí empieza a retratarse las palabras que ellos utilizaban. Ellos nunca hablaban de homicidio, ellos nunca hablaban de erradicación ni de asesinato al pueblo judío o a los judíos. Siempre hablaban de una solución, siempre hablaban de una evacuación del problema judío, de cómo los vamos a evacuar, de cómo vamos a solucionar. Siempre las palabras se suavizaban a propósito. Y viceversa, a ellos, a los judíos, se les decía que no eran personas, y una corte suprema y también unas leyes, las mismas leyes de Nuremberg, generaron una actitud o una normalización de que el judío no era persona, de que no era un ser humano. Pues estoy contando eso porque eso es evidente, su atrocidad a los ojos de todos. Pero genocidios como esos no son los únicos. También Lenin produjo un genocidio de proporciones injustas y miserables. Y Lenin fue muy estratégico en, por una parte, crear estos gulag, que era donde aprisionaba a las personas que eran sus enemigos, especialmente la población campesina, la población tradicional, la población cristiana, puntualmente la población cristiana, y este hombre era estratégico en llamarles, y hay mucho fundamento académico en esto, en llamarles a ellos no personas, parásitos, ratas, personas que viven de los otros, y empezar a llamarles por palabras de ese tipo, de manera que nadie los empezara a considerar humanos. Porque si entonces las palabras nos dicen que este no es humano, entonces ya no es tan difícil para mí justificar la violencia hacia ellos. Eso se llama deshumanización semántica, que con las palabras deshumanizamos al punto que justificamos la violencia y la agresión. Y esto pasó de muchas formas. Uno analiza la historia del genocidio de Ruanda, uno analiza cantidades de genocidios en la historia, y siempre tienen estos procesos en los que las palabras han sido claves. Todo esto nos dice una cosa muy puntual, y es que las palabras tienen poder, para bien o para mal. Suavizar las palabras es peligroso. Cuando a las cosas no se les llama por su nombre, terminamos justificando atrocidades y monstruosidades.